Ah, Vamos a iniciar la plenaria del día de hoy. Y bueno, pues para mí es un gusto presentar a David Fernández Bretón. David hizo sus estudios de la licenciatura, si no mal recuerdo, en la Escuela Superior de Física y Matemáticas del Instituto Politécnico Nacional, en la Ciudad de México. Posteriormente hizo una maestría en Morelia, Michoacán, un posgrado conjunto en Ciencias Matemáticas entre la UNAM y la Universidad de Michoacán. Y ahí hizo una tesis sobre álgebra y teoría de conjuntos, si no mal recuerdo, ¿verdad? Sobre el problema de Weyl. Atrás del pizarrón. Hay que tener que estar separados del micrófono. Bueno. Y bueno, hizo un trabajo como decía, en álgebra y topología, y teoría de conjuntos, perdón, y posteriormente se fue a hacer un doctorado en la Universidad de York, en Toronto, profesor Luis Stephens, con la dirección de Luis Stephens, en cosas de combinatoria negativa, combinatoria infinita. Y al concluir fue a hacer una estancia postdoctoral por 3 años en la Universidad de Michigan, Andreas Lass, y luego estuviste en Viena unos meses. Y bueno, lo tenemos de regreso hace unos meses en México. Ahorita se encuentra en el CIMESTAT trabajando y bueno, por lo que nos comenta es que lo vamos a tener en la UNAM, en el Instituto de Matemáticas de la UNAM, como postdoc a partir de septiembre. Bueno, entonces también nos va a platicar sobre una generalización del teorema de Nagai-Tarski. Adelante, David. Sí, muchas gracias. Pues primero que nada sí quiero agradecer a los organizadores por la invitación, por la organización y sobre todo por sacar adelante esto a pesar de lo que ya sabemos en la UAM, ¿no? Que sí afectó parte del financiamiento de este evento. Bueno, entonces lo que les voy a platicar es un poquito, este es un trabajo que hice con Nicolás Glamis, él y yo fuimos contemporáneos postdoctorantes ahí en Michigan. Él es topólogo, yo soy conjuntista, entonces hicimos algo que más o menos intersecta las dos disciplinas. Entonces voy a empezar recordando una definición que creo que todo mundo se sabe. A ver, ¿quién me puede decir lo que es una n-variedad topológica? Una n-variedad topológica es que a ver, ahora sí, ¿cuál es la definición de variedad topológica? ¿Quién me puede decir? Allá los estudiantes. Localmente homomorfa a Rn, entonces para cada punto existe una vecindad que es homeomorfa a Rn. ¿Y ya eso es todo? ¿O hay algo más? Bueno, Hausdorff, sí es cierto. Hausdorff. ¿Nada más? Depende. Sí. No, olvídense de eso. Una cosa que mucha gente, o sea, la gente que realmente hace topología dura, es que siempre añaden aquí que es para compacta. Siempre le añaden esa condición extra y si uno toma cursos o revisa textos, por lo general a lo mejor te mencionan 1 o 2 ejemplos de algo que no es para compacto, más o menos te tratan de convencer de que es algo muy patológico y dicen, por lo tanto, no vamos a considerar estos, siempre vamos a añadir esta suposición.
Entonces lo que nosotros hicimos fue analizar las variedades que satisfacen todo menos este requerimiento. Entonces, la paracompacidad realmente, como vamos a verlo, lo que está haciendo es ponerle cierto tipo de carácter, no estoy diciendo carácter en el sentido técnico de topología, pero le da cierto sabor numerable al estudio de estas variedades, y al quitar la paracompacidad de inmediato, algo que puede ser importante es la combinatoria en el ordinal omega 1. Entonces, bueno, nosotros quitamos lo paracompacto, y eso nos deja con dos tipos de variedades. Las metrizables, bueno, realmente aquí lo que hay es una equivalencia. Una vez que un espacio es localmente homeomorfo a Rn, entonces paracompacidad, metrizabilidad, segundo numerabilidad, son equivalentes y hay más equivalencias, ¿no? De hecho, hay por ahí una lista de más de 100 equivalencias una vez que ya eres localmente homeomorfo a Rn. Entonces, las metrizables, equivalentemente paracompactas, segundo numerable, Lindelof, como el defensa sueco, ¿no? Y están las otras, las que les llamamos no metrizables. Entonces, pues las metrizables son, digamos, las que son estudiadas por la gente que tradicionalmente hace topología geométrica, ese tipo de cosas. Y mi objetivo hoy, pues, es tratar de motivarlos un poquito a que vean que estas también se pueden estudiar, que no son tan patológicas como tradicionalmente se ha dicho, y que sobre todo, pues, en teoría de conjuntos yo creo que ya hemos ido desarrollando suficientes herramientas para trabajar con estas y realmente empezar a tener una idea de qué es lo que pasa. Entonces, voy a poner unos ejemplitos. Ejemplos de variedades no metrizables. Uno sería la línea larga. Se agarra uno el ordinal omega 1. ¿No? O sea, el primer ordinal no numerable, o sea, el conjunto bien ordenado, digamos, más corto posible, que es no numerable, ese se ve así, ¿no? Bueno, es un conjunto bien ordenado, tiene un mínimo, tiene un sucesor para su mínimo, luego tiene el que sigue. Ya que se me acaban todos estos, está el mínimo de los que le siguen, que se denota omega. Los que saben ordinales, pues ya esto debe ser muy bien conocido. Y terminamos aquí omega 1, es el mínimo de estos, que es no numerable. Y podemos hacer una variedad a partir de este ordinal, simplemente pegando aquí un intervalo unitario, otro intervalo unitario, y así sucesivamente, ¿no? Obtenemos una cosa que es como la recta real, pero que se extiende, que ya no puedo alcanzar el infinito en una cantidad numerable de pasos, ya tengo que caminar por una cantidad no numerable de pasos. Formalmente, otra manera de modelarla es simplemente hacer omega 1 cruz este intervalito con el orden lexicográfico, ¿no? Ese espacio topológico ordenado pues es realmente pegar un montón de estos intervalitos que vayan uno tras del otro, igual como van aquí los números ordinales. Esta es una variedad, es una variedad, localmente pues tenemos ahí intervalos que se ven como los reales, y es no metrizable o es no paracompacta. No hay manera claramente hay algo aquí que la hace tener que ver con lo no numerable. Bueno, hay otros ejemplos más patológicos, pero yo creo que por razones de tiempo nada más voy a dejarlo aquí con este. Y otro ejemplo que es muy sencillo de enunciar es, por ejemplo, este. La línea larga la voy a denotar con una doble L. Y también algo que puedo hacer, pues, es la esfera unitaria cruz L, ¿no? Es agarrar un circulito y hacer producto cruz con este para obtener un cilindro que es largo, ¿no? Que se extiende hasta allá con longitud omega 1. Y menciono este ejemplo porque va a ser importante para lo que yo quiero mencionar. Estos se les llama tubos largos.
Entonces déjenme definir en general lo que es un tubo largo. Un tubo largo, bueno, es una variedad que básicamente se puede expresar como una unión creciente de cilindritos, ¿no? Entonces, tal que existe una sucesión creciente continua de conjuntos, de subconjuntos de mi variedad, tal que cada uno de ellos es un cilindro y su unión ¿no? Resulta que hay varios tubos, de hecho hay muchos tipos de tubo largo que no son mutuamente homeomorfos. Este es un ejemplo muy claro. Yo puedo descomponerlo así. Y así ir escribiendo mis cilindritos y expresar como esta unión creciente. Otra opción es agarrar, bueno, una línea larga doble, ¿no? O sea, así como esta, pero imagínense que le pongo otra hacia allá, no numerable en ambas direcciones. Entonces esta la llamo así, línea larga, cruz ella misma, entonces obtengo algo así como un plano largo. Y luego yo le quito un puntito en el centro. Ese es otro ejemplo de un tubo largo, porque puedo empezar a descomponerlo como agarrando disquitos más y más grandes, ¿no? Cada uno de estos va a ser homeomorfo al cilindro y pegados todos juntos pues ya me dan mi variedad. Resulta que estas dos no son homeomorfas y hay muchos más ejemplos. Bueno, entonces esto es lo que es un tubo largo. ¿Por qué escribo esto? Porque realmente, digamos, por ahí de los años 70, de hecho aquí tengo la fecha exacta, 84. En 84 Peter Nikosh se dedicó a estudiar un poco las variedades no metrizables. Él tiene un artículo en el Handbook of Set Theoretic Topology donde habla de variedades no metrizables. Y como que el mayor logro que él tuvo en ese artículo es caracterizar las cosas que él llama gaitas. Entonces, déjenme platicarles un poquito ese teorema, y ese es el teorema del cual tratamos de hacer una especie de análogo más general nosotros. Entonces, primero definición. Bueno, no voy a decir definición, voy a meter las definiciones tal cual dentro de mi enunciado del teorema. Pero déjenme al menos platicarles. Una gaita va a ser simplemente una cosa que se puede descomponer como una variedad compacta y una cantidad finita de tubos largos ahí, la suma conexa, ¿no? Es lo que uno se imagina que es una gaita. Está la bolsita y hay unos tubitos por ahí, ¿no? Nada más que los tubitos tienen longitud omega 1. Entonces lo que Peter Nikosh hizo es caracterizar las gaitas, ¿no? Este sería el teorema de la gaita. Nikosh, la fecha exacta pues no la sé, pero al menos esta es la fecha en que apareció en impreso el teorema, y simplemente pues dice CAM una 2 variedad, una superficie no metrizable, digamos, entonces M es una gaita, es decir, una suma conexa de algo compacto más una cantidad finita de tubos largos. Si, solo si M es lo que él llama omega compacto. Y esto significa que la cerradura de cualquier conjunto numerable es compacta. ¿Sale? Entonces este es el teorema, un teorema del 84. A partir de entonces, pues se ha tratado de estudiar, hay un conjunto pequeño de gente activa, sobre todo en Nueva Zelanda, es donde está el grupo más que ha estado trabajando en estas cosas con más intensidad, y ellos pues han tratado de estudiar
pues las cosas que no son gaitas, ¿no? O sea, aquí claramente una gaita dentro de lo que son variedades no metrizables es de lo más fácil de describir. Las variedades compactas, pues la gente que estudia variedades metrizables sabe que las compactas son las mejor comportadas, ya están bien clasificadas, entonces realmente pues ya sabemos lo que es, y entonces en las superficies no metrizables pues estas serían las que mejor se les puede ver estructura, ¿no? Es algo compacto, algo ya bien estudiado, bien conocido, y una cantidad finita de estos, ¿no? Ahora, si trata uno de analizar cosas que no son gaitas, pues es, como les digo, ha habido cierto estudio, ha habido cierto progreso, y nosotros entonces, Nick y yo, tenemos ahora este otro teorema. Y no, bueno, no puedo realmente enunciar ahorita el teorema. Yo creo que más que nada lo que voy a tratar de hacer en mi plática es motivar las definiciones de ciertas cosas, mostrar ejemplos, simplemente para que al final yo les deje con el enunciado del teorema y se entienda qué es lo que probamos. No me va a dar tiempo de probarlo, pero ese es mi objetivo, más que nada también para pues, motivarlos un poco a que igual y se animan a trabajar en esto. Entonces, de momento simplemente voy a decir que es una caracterización de unas cosas que nosotros llamamos gaitas grandes. ¿Qué significa esto? Pues es análogo a la gaita, pero más grande. Entonces, lo que significa aquí más grande son dos cosas. Una, voy a permitir que la bolsita sea más grande. Entonces va a ser una suma conexa no ya de una variedad compacta, sino simplemente de una variedad metrizable, ¿no? Ya no tiene que ser algo como una esfera, a lo mejor es una esfera con algunos piquetes, ahí le quité algunos puntos. Y también voy a permitir más tubos largos, menor o igual que al F0, a lo más una cantidad numerable, pero no necesariamente finita, de tubos largos, ¿no? Sí. Por ejemplo, una posibilidad sería si agarramos un cilindrito normal, ¿no? S1 cruz R, y acá, bueno, acá está R, en cada número natural, bueno, a la altura de cada número natural le hago un hoyito, y a lo mejor ahí le pego un tubo largo, ¿no? Uno como estos. Bueno, pues una cosa de este estilo podría ser una gaita grande, y pues sí, lo que nosotros hacemos es más o menos decir quiénes son las gaitas grandes, y lo vamos a hacer en términos de varias cosas, sobre todo en términos de, déjenme ver mis hojas, sí, sobre todo en términos de lo que se conoce como, en inglés le llaman space of ends, yo nunca he tenido claro cómo traducirlo, yo aquí le voy a llamar espacio de extremos, porque la idea que me dan es como que son los extremos a los que uno llega. Muy bien, entonces, pues tengo que platicarles cuál es este space of ends. Y entonces eso tiene que ver con una cosa que se llama la compactación de Freudenthal. ¿Sale? Entonces déjenme platicarles cuál es la compactación de Freudenthal. Déjenme checar cómo ando de tiempo. Bueno, la compactación de Freudenthal es una herramienta que la gente que trabaja variedades metrizables ha venido ya usando por mucho tiempo, y básicamente la idea es que pues, le pone, bueno, todas las compactaciones como que añaden puntos al infinito, pero esta lo hace de una manera donde punto al infinito se entiende como un punto que se puede escapar de un compacto. Por ejemplo, si yo tengo una esfera y le quito un puntito, eso ya no es compacto. Sus subconjuntos compactos pues van a ser pedacitos de la esfera, pero no pueden estar como pegados al puntito, y conforme yo hago mis compactos más y más grandes, pues como que converjo más al puntito. Entonces la idea intuitiva es que cuando yo hago la compactación de Freudenthal, simplemente estoy poniendo de regreso ese puntito, ¿no? Entonces déjenme platicarles la definición formal.
Bueno, sea M una variedad. No necesito que sea variedad, cualquier espacio topológico con una base de vecindades con frontera compacta se puede hacer esta construcción, pero por simplicidad voy a hablar de variedades. Y entonces lo que hacemos es un sistema dirigido. Indexado por los subconjuntos compactos. Ordenados por inclusión, ¿no? Y entonces, pues básicamente, la idea es que los puntos de esta compactación, o los puntos extra que añado, aparte de los que ya están en la variedad, van a ser aquellos puntos que quedan fuera de cualquier compacto, ¿no? Así es como entendemos en este contexto lo que significa irse al infinito. Entonces, simplemente lo que va a pasar es, para cada K, para cada compacto, yo me agarro este espacio que va a ser simplemente los puntos del compacto, tal cual con la topología de subespacio, unión disjunta cada uno de los puntos, cada una de las componentes conexas del complemento. Y esta va con la topología discreta, ¿no? Entonces, para cada compacto es como si ya los puntos que están en mi compacto, ya no puedo hacer nada con ellos, ya no fueron puntos al infinito. Y todo lo que me sobra, pues por cada componente conexa yo tengo un puntito en este espacio. Y entonces para cada compacto tengo este espacio. Para tener un sistema dirigido, también cada vez que un compacto esté contenido en otro, tengo que definir un morfismo. Entonces lo que hago es, si tengo un compacto dentro de otro compacto, tengo un morfismo al revés. Y lo que voy, o sea, MK', ¿qué es? Vamos a verlo así. Acá está mi espacio. Bueno, digamos que acá está mi espacio. Se ve como una amiba, ¿no? Y digamos que acá está mi primer compacto. Entonces el MK aquí sería cada uno de estos puntos con la topología normal, más aparte 4 puntos acá, uno por cada componente conexa. Ahora yo me agarro un compacto más grande, no puede ser azul, digamos que es negro. Este es K', ¿no? Entonces, ¿este espacio qué es? Bueno, ya crecieron acá mis puntos, tengo más puntitos. Y también las componentes conexas del complemento, por ejemplo, aquí había una y ahora ya hay 2. Y entonces el mapeo va a ser tal cual. Bueno, lo voy a escribir explícitamente. O sea, si un X está en K', pues simplemente lo mando a X, ¿no? No, esto no. Si X está en K, lo mando a X. O sea, estos puntos ya se quedan fijos. Los que están acá, pues es claro a dónde mandarlos, a la componente conexa donde pertenecen, ¿no? O sea, algún puntito acá negrito del K', pues lo tendría que mapear en el MK a la cosa que corresponde a esta componente azul, ¿no? X en K' menos K, componente, claro, ¿cuál componente? Componente del MK o de M menos K, que contiene a X. Y finalmente, los puntos que me faltan acá son las componentes del complemento, estas 4 chiquitas, ¿no? Pero es lo mismo, cada una de ellas está contenida en alguna componente posiblemente más grande de las que tenía cuando mi compacto era más pequeño, ¿no? Este capuchoncito estaba metido en este más largo, en este. Cada una de estas dos, las dos se van a mapear al mismo punto en el MK. Sí. Componente X acá. Componente de M menos K que contiene o incluye a X. ¿Sale? Entonces la idea es, finalmente la compactación de Freudenthal va a ser simplemente el límite inverso de este sistema.
¿Sale? Entonces, Estoy confundido. En tu dibujo K' es conexo y su imagen es K con unos cuantos puntos sueltos. K' es conexo. K' es todo lo negro, ¿no? O sea, toda la cosa dentro de la fronterita negra. En este ejemplo, la K' es conexa y estás mandando parte de K' acá y parte a los puntos. ¿Cuál es la topología de Mecántalo? ¿Es esa, no? Sí. Lo has dicho bien. Es la de la unión ajena, porque entonces esto no suena continuo. Ajá. ¿Seguro? No, sí, ¿no? ¿Tú dices acá? Sí, es discreta acá y acá es la de subespacio. No hay unión. Ah, la unión disjunta. Ahí le vas a dar la topología discreta o bien la de la de K, la usual. Sí. Sí, estos puntitos son como aislados, ¿no? Son aislados continuos, ¿no? Sí, no sería continuo. ¿No sería continuo? A lo mejor en Mecano es Hausdorff o algo así, ¿no? A lo mejor los puntos Los puntos de las componentes estas tienen acá en su vecindad. Ajá, sí. Sí. Pero aún así el límite funciona bien. De hecho, si uno lo piensa como límite, o sea, un punto en la compactación, pues, ¿qué sería? Pues es, conforme vas creciendo tus compactos, siempre tienes que escoger una componente del complemento, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo me agarro el verde, si yo tengo un extremo, o sea, un elemento acá que no esté en X, para saber quién es, pues, bueno, no, sé aproximaciones, ¿no? Si yo me agarro el K este verde, pues nada más me tienes que decir cuál de estas cuatro es vecindad de mi extremo. Bueno, ya me dijiste que es esta. Eso me da información parcial. Ahora si me agarro un compacto más grande, pues ya esta se convirtió en 2 y ya tienes que decirme cuál eliges, ¿no? O sea, esa es la idea del límite inverso. Sí, a lo mejor a lo mejor hay un detalle en la topología que no estoy recordando bien cómo se hace. Es que realmente estoy dando la definición que hacen los que hacen variedades metrizables. Entonces, pues en el artículo está escrito así y yo lo digo así, pero en realidad yo lo que pienso son un tipo especial de ultrafiltros, porque soy conjuntista. Entonces, esto lo puedo mencionar igual rápido. Realmente otra manera de pensar esta compactación es filtros maximales que tienen una base de conjuntos de esta forma, clausura de U, donde U es algún abierto con frontera compacta. Para mí esto tiene más sentido, pero no para la demás gente con la que he hablado de este asunto. Pero bueno, sí, la idea intuitiva es esa, es realmente cada compacto me determina primero un montón de puntos que pertenecen a la compactación, pero esos ya pertenecen a la variedad, no son nada nuevo. Y segundo, un montón de cosas que van a ser vecindades de estos extremos. Estos van a ser abiertos en la compactación, estos junto con los extremos que le vayan saliendo ahí, ¿no? Cuando dices componente es una vez que quitas el compacto, ¿no? Quitas el compacto, sí, y componentes conexas que te quedan en el complemento. Sí. Bueno, déjenme entonces hacer, pues quiero dejar esto acá. Bueno, quiero dejar nuestro teorema acá. El otro se puede ir. Sí, déjenme tratar de hacer que esto quede claro con ejemplitos. Por ejemplo, si yo tomo R2, o bien si yo tomo la esfera menos un punto, como lo había dicho antes, estos dos son el mismo. Acá está mi R2, ¿no? Entonces, ¿cómo se ve un compacto? Pues es un cerrado y acotado, ¿no? A lo mejor es un cerrado y acotado feo, pero cuando uno toma límites inversos, o en general con sistemas dirigidos, realmente solo importa lo que pasa cofinalmente. Entonces, cualquiera de estos se puede cubrir con un compacto más bonito, y cofinalmente estos son los únicos que importan. Entonces, cada vez que yo me agarro un compacto, ¿qué es lo que tengo? Bueno, aquí un montón de puntos, pero esos ya pertenecían a la variedad, y el complemento tiene una componente, ¿no? Entonces esa componente pues es algo, y sin importar qué tanto crezca yo mi compacto, pues esa componente se va haciendo más y más pequeña, pero siempre está ahí. Entonces esa va a representar un punto extra en la compactación, ¿no? Y entonces es por esto que la compactación de Freudenthal es pues R2 unión un punto, pero topológicamente las vecindades de este punto pues son estos. Cada vez que yo divido con una curva simple, la parte no acotada, ¿no?
¿Podrías, Ajá. perdón, ¿podrías repetir qué tipo de ultrafiltros son los que estás considerando, así como dijiste que los tienes? Bueno, no son ultrafiltros, son filtros con una base de cosas de la forma clausura de U, donde U es abierto con vecindad con frontera compacta, maximales respecto de esa propiedad. No son realmente ultra, son maximales dentro del álgebra booleana de estos abiertos, ¿no? Son ultra desde ese punto de vista, pero no son ultra de la manera como yo los pienso, ¿no? Sí. O sea, ahí te daría la esfera, ¿no? ¿O qué? Sí, te da la esfera. Sí, es la esfera. Si lo estaba pensando no como R2, sino como esfera menos punto, pues me vuelve a poner ahí el punto, ¿no? Bueno, otro ejemplo que traía ahí muy elemental, pues es si el espacio ya es compacto, pues ya está. Ese mismo compacto está hasta arriba de mi sistema dirigido. Entonces nada más me pone ahí cada punto y ya no hay nada más. Entonces realmente es lo que uno esperaría. Y vamos a hacer un ejemplo que a mí me gusta mucho, pues es obviamente ya agarrarme algo no metrizable. Entonces hace ratito mencioné S1 cruz la línea larga, que es esta especie de cilindro largo, ¿no? Si yo me agarro un compacto aquí, y lo crezco lo suficiente, cofinalmente los compactos pues los puedo pensar como cilindros cerrados así, ¿no? Imaginemos que este es cerrado por acá. Cofinalmente los compactos se ven así, entonces todos estos puntos me aparecen en la compactación y aquí hay una componente conexa del complemento. Crezco mi compacto, ya hay más puntos y aquí sigue habiendo esta componente conexa y entonces conforme crezco siempre hay aquí algo que es una vecindad de algo que al final me va a representar un extremo. Entonces la compactación de este S1 cruz L, pues es simplemente S1 cruz L, unión un punto como que al final, ¿no? Ahí hasta allá, ¿no? Ahora, una cosa que es curiosa, para la gente que hace variedades metrizables, ellos usan esta compactación todo el tiempo y piensan en esta como algo que añade puntos y realmente no hay distinción entre estos puntos. Para ellos todos son iguales, nada más estoy rellenando los hoyitos. Aquí ya empieza a haber cierta diferencia. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, piensen en este ejemplo. Tengo un extremo, es como si agarrara mi R2, lo doblo como una esfera sin un punto y le pongo el punto. Y entonces este punto, pues hay sucesiones en la variedad que convergen a él. El punto es un G delta. Todo esto sucede. Esto no pasa acá. Acá mi extremo, cualquier sucesión, al menos sucesión numerable, no hablemos de sucesiones transfinitas, pero una sucesión normal, numerable, pues va a converger a algo, pero va a converger a algo dentro del mismo cilindro largo. No puede converger al extremo que estoy añadiendo. Este extremo que estoy añadiendo, su base de vecindades no es numerable, ¿no? Es no numerable. Para cualquier cantidad numerable de estos cilindritos que me determinan, bueno, el complemento serían las vecindades de mi extremo, pues me tomo la unión y esa unión se termina en algún paso numerable y todavía me sigue sobrando espacio, ¿no? Entonces, una parte importante de nuestro teorema consiste justamente en ver estas diferencias, no nada más cuáles son los extremos. Aquí lo que se conoce como el espacio de extremos, que es simplemente el residuo de la compactación, que es una cosa que utilizan mucho la gente que hace variedades metrizables, pues el residuo de esta y el residuo de aquel son el mismo, son un espacio de un punto. Pero si te pones a ver ese punto, cómo se ve desde dentro de la compactación, sí hay diferencias importantes. Entonces, esto nos lleva a una definición acá. Agarramos un extremo acá, un extremo que realmente es extremo, alguien en el residuo, y le vamos a llamar un extremo largo si E no está en la cerradura de ningún conjunto numerable. Y Poner otro nombre a tu conjunto numerable. No es X. no puede ser X.
Z. Y le vamos a llamar corta, el extremo se va a llamar corto, si este es un G delta, ¿no? Y estos dos son en la compactación, ¿no? O sea, en f de x, sí, z subconjunto de f de x y un G delta en f de x, ¿no? O sea, ya no podemos hacer lo que hace la gente que hace variedades metrizables, que es agarrar nada más los extremos e ignorar la variedad. Ya realmente tenemos que ver cómo los extremos se comportan dentro de la compactación completa. Bueno, una cosa que debía haber dicho antes es esta compactación siempre te da, o sea, el espacio de extremos es compacto, Hausdorff extremadamente disconexo. Si x es segundo numerable, pues también f de x. Entonces esa es una de las cosas, la gente que hace variedades metrizables, o sea, no segundo numerables, pues ya la compactación vuelve a ser segundo numerable, pero ahorita ya tenemos que tener cuidado con esas cosas. Ahora, esta idea de analizar los extremos no nada más por sí solos, sino dentro de la compactación, no es nueva. Déjenme mencionar un resultado. Hay un resultado muy fuerte que se llama la clasificación de las superficies. Bueno, la gente le llama clasificación de las superficies simplemente porque siempre que ellos dicen superficie, implícitamente está metrizable. Pero ahorita yo le tengo que poner clasificación de las superficies metrizables. Y este es de Richards del 63. Y básicamente me dice que si S es una superficie orientable, esta va a estar completamente caracterizada por dos cosas, su género y esta tripleta de espacios. ¿Sale? Entonces, ¿qué es lo que hizo Richards? Richards dijo, bueno, tenemos extremos, no todos los extremos son iguales. Algunos tienen una vecindad planar. Ahí ya está viendo cómo se ve el extremo desde dentro de la compactación. Algunos tienen una vecindad no orientable o bien orientable. Ahí también ya está viendo cómo se ven los extremos dentro de la compactación. Y él tiene este teorema muy célebre que clasifica las superficies en base a esto. O sea, lo que él prueba es que si dos superficies tienen el mismo género y los mismos tres espacios, los extremos no orientables, los no planares y todos, y bueno, las inclusiones son iguales, entonces los espacios las superficies son homeomorfas. Y recíprocamente para cualquier tripleta de espacios segundo numerable Hausdorff extremadamente disconexos así, existe una única, bueno, única hasta homeomorfismo, superficie con esas características. Entonces, esto lo menciono para que se vea que la idea de agarrar un extremo y no nada más verlo por sí solo, sino ver cómo se ve dentro de la compactación, no es nueva, esa ya está acá, ya se encuentra presente acá. De hecho, y aquí cabe mencionar que si uno lee el artículo de Richards, cuando hace la recíproca de la caracterización, cuando dice cualquier tripleta de espacios, él dice cualquier tripleta de espacios compactos, separables y extremadamente disconexos. Y en realidad eso es un error. Él no puede decir separables, tiene que decir segundo numerables, si no, no funciona. Bueno, entonces lo que nosotros tratamos de hacer es algo análogo. Vamos a tratar de hablar de cuáles extremos son largos, cuáles extremos son cortos, y ver si de esa manera podemos detectar cuándo una variedad es una gaita grande, ¿no? Nada más que, bueno, y aquí en la definición, bueno, regresando a esto, entonces ya dijimos que los extremos se comportan diferente, ¿no? Un ejemplo de extremo largo, pues sería este de acá, ya expliqué, ¿no? Si tienes una sucesión de cosas o un conjunto numerable, como este tubo tiene longitud omega 1, pues la cerradura del conjunto numerable se queda encerrada en algún paso numerable del proceso, ¿no?
el extremo sigue quedando fuera de eso. Entonces, este punto al final sería un ejemplo de un extremo largo. En este otro ejemplo, pues realmente sí, uno puede agarrar una sucesión numerable de compactos creciente que cubren todo, y sus complementos pues son justamente una sucesión decreciente de abiertos de vecindades del extremo. Entonces este sería un ejemplo de un extremo corto, es un G delta, ¿no? Pero resulta que no todos los extremos son o bien largos o bien cortos. Hubiera sido excelente que así fuera. Sin embargo, no. ¿Qué pasa si yo me agarro los reales cruz la línea larga? Esta es una vecindad así, ¿no? Acá tengo algo que es como un intervalo unitario abierto. Y por acá es una tira larga que se va igual, tiene longitud omega 1 hacia allá. ¿Qué pasa cuando calculo la compactación de este cuate? Bueno, pues un compacto, al menos cofinalmente, se va a ver como un rectangulito así, ¿no? Pero no puede tocar los bordes. Y entonces su complemento tiene una componente conexa, que es el resto. Y entre más crezca yo mi compacto, bueno, pues el complemento se hace más chiquito, y esas son las vecindades de mi extremo. Nada más va a tener, va a ser un espacio nada más con un extremo también, pero fíjense que si yo me agarro aquí una sucesión que converge a la orilla, pues esa es una sucesión que converge a mi extremo, ¿no? O sea, este extremo no va a ser largo, si está en la cerradura de este conjunto numerable. Pero por otra parte, si yo agarro una cantidad numerable de compactos, pues igual, como para allá hay longitud omega 1, pues la unión se detiene en algún momento y me sigue sobrando un pedazo de variedad. Entonces, ese extremo no es un G delta. Entonces aquí tenemos un extremo que no es ni largo ni corto. ¿Sale? Entonces hay que ser cuidadosos con eso. Y bueno, y de ahí que nuestra caracterización se ve como sigue. Sea M una variedad no metrizable, entonces M es una gaita grande sí, solo sí. Bueno, pasan dos cosas. Bueno, voy a ponerlo explícitamente. Todo extremo es corto o largo. Primero, no tiene que tener extremos patológicos. Y dos, el espacio de extremos es segundo numerable. ¿Sale? Bueno, realmente este es el teorema que creímos que teníamos hace como 2 meses. De momento nos dimos cuenta que había un detalle y tenemos que decir que la variedad sea de tipo 1. ¿Qué significa que sea de tipo 1? Pues básicamente significa, intuitivamente quiere decir que la no metrizabilidad realmente viene dada por la presencia de algo largo como omega 1 acá. Técnicamente la definición dice que M se puede escribir como la unión creciente de abiertos, tal que cada U alfa es metrizable y están contenidos así, ¿sale? La terminología, hablo que estas son las de tipo 1 y uno se imagina que hay de tipo 2 y 3, pero no hay tal cosa. Realmente la gente escribió esta definición y le llamó de tipo 1 y no hay tipo 2, es tipo 1 y el resto, ¿no? No es que haya ningún tipo de clasificación realmente. Pero estas son unas con las que es más sencillo trabajar. Por ejemplo, este es de tipo 1. Estos cilindritos que van creciendo son esta descomposición acá. Hay ejemplos más patológicos. Hay una cosa que se llama la variedad de Prüfer, donde yo lo estoy haciendo no metrizable, como que pegando un montón de rectas reales en un montón de puntos. Y entonces el detalle no es tanto que la variedad se me extienda hasta el infinito en longitud omega 1, sino más bien como que puse muchos puntos juntos. Entonces,
De hecho, no hay tantos ejemplos de cosas que no sean de tipo 1, y eso es lo que ahorita pues, nos está dificultando. Quisiéramos quitar esta suposición, pero no hay contraejemplos a la mano y no hay teoría para demostrar que no se puede. Pero al menos esto estoy seguro que es cierto. De tipo 1 tenemos la caracterización, simplemente usa los extremos y segundo numerabilidad de este. ¿Sale? Realmente necesitamos estas dos hipótesis. Necesitas que todo extremo sea corto o largo, porque si no, bueno, acá hay un contraejemplo muy claro. Esto no es una cosa de las que nosotros denominamos gaitas grandes. También, Entonces ahí no entendí, la sucesión esa que mencionaste ahí, es decir, la compactación de todo el caldese es también, aumenta solo un punto. Aumenta solo un punto, sí, pero ¿dónde pones el punto? Bueno, o sea, está como que en este borde. O sea, pegas todo. Entonces, sí, Todos los bordes los pegas todo. al otro. Sí, entonces si te acercas por acá, pues sí alcanzas en una cantidad numerable de pasos, pero si te tratas de acercar por acá, ya no se puede. Ujú. Sí. ¿Cómo? Como una botellota, ¿no? O sea, como aquí localmente parecía una esfera, pero se sigue pegando. Sí, es una cosa rara. ¿Y por qué necesitamos que esta sea segundo numerable? Bueno, no sé por qué lo necesitamos. No podemos quitar esa suposición tampoco, y esto ya nada más voy a mover mis manos sin escribir nada. Para los que saben lo que es un árbol de Aronsheim, ese es un ejemplo maravilloso. Te agarras un árbol de Aronsheim, en cada nodo pegas una esferita y lo pegas a su sucesor con un cilindrito, y hay que quitar algunos puntos en los límites para que la cosa sea una variedad, y hay que hacer cosas técnicas, pero la idea es el árbol de Aronsheim. Sería un ejemplo donde todos los extremos son cortos, no llega a ser una gaita grande porque los niveles se siguen extendiendo, y entonces el detalle está en que sus extremos es un espacio que no es segundo numerable. ¿Sale? Bueno, y ya para terminar, realmente se me pasó decirlo, pero yo creo que sí es interesante, entonces lo quiero mencionar. Esto de meter el espacio de extremos en el estudio de estas cosas realmente ayuda mucho, y una muestra de ello es que también podemos como que extender el teorema original de Nikosh, de las gaitas tradicionales, compacto y una cantidad finita de tubos largos, que Nikosh caracterizó como aquellas superficies que son, bueno, esta cosa de omega compacto. También podemos escribirlo en términos de los extremos. M es una gaita si solo si todo extremo es largo. Entonces este es como que este es muy sencillo de probar, y es como que una vez que introducen estas definiciones, lo primero que dice es, fíjense, si es útil, nos arroja más luz acerca de un resultado que ya se conocía, y pues a la hora de extender lo que entiendo por gaita, bueno, pues tengo que considerar más tipos de extremos, pero aquí está una caracterización. ¿Tienes que poner ahí también segundo numerable? No, es maravilloso. Suponer que son largos como que te fuerza a que haya una cantidad finita de ellos, y cada uno de ellos te detecta que ahí es donde están los tubos largos. Y no hay nada más porque la bolsa de la gaita es compacta. Aquí la quiero hacer metrizable, no necesariamente compacta, entonces tengo que permitir otros extremos también, los cortos. Pero igual tengo que prohibir los híbridos como aquel de allá, ¿no? Entonces, pues, también quería mencionar preguntas abiertas. No hay ninguna así, digamos, concreta, pero yo creo que como tal, sí se ve que esto tiene futuro si uno quiere buscar problemas, ¿no? Una pregunta obvia en la cual estoy trabajando es, ¿podemos quitar tipo 1? Pero hay otras, o sea, uno puede empezar a estudiar estas variedades no metrizables. La gente las evitó por mucho tiempo porque yo creo que antes no había las herramientas, ahora yo creo que la teoría de conjuntos ha avanzado bastante, y entonces uno puede preguntarse pues, en estas si hay estructuras, por ejemplo, diferenciables. Sería interesante meterse a ver cosas del mapping class group. Yo creo que todo eso que la gente de topología tradicional hace, antes a lo mejor no se podía hacer acá, pero a lo mejor ahora ya hay suficiente conocimiento colectivo como para atacar algunas de estas preguntas productivamente. Entonces, a la vez de mostrar mi resultado, también quería invitarlos un poco a que se interesen en esto.
Y eso sería todo. Muy bien. ¿Alguna pregunta o comentario para David? ¿Sí? Omar. Eso último que dijiste, nos habías enseñado ese 1 cruz R y que en cada entero pones un tubo largo. Sí. ¿Eso no es un contraejemplo de esto? No, ¿por qué? Esa es una excelente pregunta, que me da gusto que la hayas preguntado. Entonces aquí tenemos S1 cruz R, así a lo largo, entonces esta es longitud omega, y acá le empiezo a pegar tubos largos, una cantidad infinita de ellos, acá de longitud omega 1, ¿no? Cada uno de estos va a aparecer ahí un extremo largo, pero también de este lado tiene que aparecer otro punto, que va a ser punto de acumulación de estos. Entonces, ahí hay un montón de extremos largos, pero no están aislados, ¿no? Y no están aislados porque está este de acá, ¿no? Y ese no es ni corto, no, ese... No, este es... no, este sí es corto, sí, porque pues una vez que cortas con un compacto te olvidas de este pedazo largo, entonces este sí es corto. Y estos son largos, pero sí. ¿Ahí qué cosa es? S1. R, sí. Ah, R. Sí. Bueno, si en vez de R punto la línea larga, entonces el punto sería corto y largo. Sí, también podrías hacer aquí largo y entonces sí, habría aquí un montón de largos y acá otro largo, ¿no? Pero ahí sí ya dejaría de ser segundo numerable, por ejemplo. ¿Alguna otra pregunta? ¿Comentario para David? ¿Sí? Porque todas las ejemplos salieron a la Alexandra. Por ejemplo, la de la recta sería el intervalo cerrado, ¿no? La de la recta sería, sí, R2 es un punto, pero R aparecen aquí dos, ¿no? Y también se puede hacer con cosas que no son técnicamente variedades, pero algo como el árbol binario, en donde yo empiezo a pegar los noditos con intervalos. Ahí los compactos es como que irme hasta un nivel finito y los conos que me quedan, ¿no? Entonces, conforme yo crezco esto, pues tengo que ir escogiendo en qué rama me voy. El resultado es el conjunto de Cantor. ¿Se llama de Cantor? Sí, ¿verdad? algo me hizo dudar de pronto, sí, dije, no. No duda y ignoro. Muy bien, ¿alguna otra pregunta?